¿Sabíais que el 1 de junio, cuando Cristo asciende al cielo, hay almas que, si no están preparadas, pierden la única gracia que el Sagrado Corazón les reservó en todo el año? El padre Leopoldo Mandić, testigo del sufrimiento escondido en muchos corazones silenciosos, escribió en una nota espiritual conservada por sus hermanos capuchinos: cuando el corazón de Cristo asciende al Padre, no se eleva para alejarse, sino para derramar desde lo alto una gracia que no baja todos los días. Esto que vais a escuchar no es una enseñanza popular, es una advertencia santa, sellada con verdad, fe y contemplación. Hoy descubriréis cómo se manifiesta el Sagrado Corazón de Jesús el día de la ascensión del Señor, cómo disponeros interiormente y por qué esa fecha no pasa desapercibida para el cielo cuando encuentra un alma abierta a la gracia. Así que abrid los oídos del alma y escuchad cada palabra atentamente, porque esto no es una cadena de oración, sino una herencia espiritual confiada a los sencillos por el padre Leopoldo Mandić, un guardián del dolor oculto, canonizado por San Juan Pablo II en 1983 y reconocido como uno de los modelos de misericordia más profundos de nuestro tiempo. Si creéis en la fuerza del Sagrado Corazón para protegeros, escribid en los comentarios: consagraré mi hogar al Sagrado Corazón. Antes de comenzar, demostrad que tenéis fe viva. Dejad vuestro like si deseáis que esta promesa alcance vuestro hogar con misericordia, y suscribíos si queréis seguir recibiendo enseñanzas que nacen del silencio de los santos. El día de la ascensión del Señor no es solo el recuerdo de un misterio glorioso. Para quienes miran con ojos del alma, es una cita invisible, marcada en el calendario del cielo. El padre Leopoldo Mandić solía decir que hay fechas donde el cielo se inclina, no por costumbre litúrgica, sino porque ciertas heridas del corazón de Jesús siguen abiertas. Y una de esas heridas, la más silenciosa, es la que responde al clamor de los que esperan en medio del abandono. No se trata de una visión privada, ni de una devoción creada por emoción. Es un eco teológico, un susurro que atraviesa siglos y que fue recogido por santos que sabían leer los signos de Dios en las estaciones del alma. En los últimos años de su vida, cuando el cuerpo del padre Leopoldo se debilitaba, sus palabras se volvían más directas, más llenas de urgencia espiritual. En una conversación breve con una religiosa en Padua dijo: no pidáis grandes milagros el día de la ascensión, pedid algo más difícil, que el corazón de Cristo os mire. Ella no comprendió en ese momento la profundidad de la frase, pero años después, esa misma religiosa escribiría que fue el día de la ascensión donde sintió, por primera vez en su vida, que una oración le atravesaba el alma sin necesidad de palabras. El Sagrado Corazón de Jesús no obra igual todos los días. Su misericordia es constante, sí, pero hay momentos donde la intensidad de su acción se multiplica, porque corresponde a un plan invisible, a un designio marcado desde la eternidad. En la ascensión, cuando el Hijo regresa al Padre, no se produce una despedida, se abre un canal que conecta la herida gloriosa de Cristo con la esperanza activa de los que aún viven entre lágrimas. Muchos piensan que la devoción al Sagrado Corazón es una práctica dulce, casi emocional. Pero el padre Leopoldo la vivía con una radicalidad silenciosa. Para él, el corazón de Jesús era el umbral entre el tiempo y la eternidad, y enseñaba que, en días como la ascensión, ese umbral no solo se toca, se abre. Por eso recomendaba a sus penitentes preparar su casa no con flores ni imágenes extraordinarias, sino con algo más difícil: el recogimiento interior, el perdón ofrecido y el deseo auténtico de consagrar cada rincón del hogar al amor que todo lo ve. Un hombre en Guadalajara, llamado Tomás, escribió una carta anónima a un convento capuchino después de haber escuchado una predicación sobre esta enseñanza. Decía: nunca había entendido que el corazón de Jesús también tiene fechas.
Yo creía que todo era igual, pero ese día, cuando recé de madrugada, algo cambió en el ambiente. No sé explicarlo. Era como si él pasara, como si tocara la casa. En Argentina, Clara, una abuela viuda que había perdido la fe, volvió a rezar ese día después de escuchar una antigua grabación del padre Leopoldo que había encontrado su nieto en una página de internet. Lloró toda la noche sin saber por qué, y al día siguiente confesó que sentía, por primera vez desde la muerte de su esposo, que no estaba sola. Son solo fragmentos, huellas, pero hablan de algo real, algo que no se programa con encuestas, ni se mide con emociones humanas. El Sagrado Corazón, cuando se manifiesta en la ascensión, no busca reconocimiento, busca espacio, busca hogares donde su paso no sea interrumpido por ruido, por distracción, por incredulidad. Y ese espacio no siempre es físico. A veces, el corazón de Jesús obra en un recuerdo, en una herida, en un acto de humildad que solo Él ve. ¿Qué significa entonces prepararse para ese día? No es suficiente con asistir a misa o encender una vela. El padre Leopoldo hablaba de una actitud interior de ascenso, una disposición del alma que no retiene el dolor, sino que lo ofrece, una manera de mirar el cielo como quien ya ha entregado todo, una forma de decir, aunque no lo vea, yo confío en que Él está descendiendo sobre lo que he puesto en sus manos. Hay momentos donde no se necesita hablar mucho, y esta es una de esas fechas, porque cuando Cristo asciende, el silencio se llena de presencia, y cuando el Sagrado Corazón actúa, las señales no siempre son visibles, pero sí imborrables. En una pequeña comunidad en Puebla, un grupo de mujeres mayores decidió, hace 5 años, consagrar juntas sus hogares al corazón de Jesús, el día de la Ascensión. No tenían formación teológica ni sabían mucho de liturgia, pero lo hicieron con amor, con sencillez y con una oración escrita a mano. Ese mismo año, una de ellas, Estela, contó que su hijo, con el que llevaba años sin hablar, la llamó ese mismo día sin saber por qué, diciendo que sentía en su corazón una necesidad inexplicable de reconciliarse. Tal vez algunos dirán que son coincidencias, pero quienes conocen al padre Leopoldo saben que no hablaba de casualidades. Hablaba de momentos preparados desde la eternidad, y este 1 de junio es uno de ellos. Por eso, si sentís que hay algo pendiente en vuestra alma, en vuestra casa, en vuestra historia, este puede ser el momento en el que el cielo actúe sin espectáculo, pero con fidelidad. El Sagrado Corazón no viene a exigir, viene a sanar. Pero para que eso ocurra, necesita que le abráis la puerta interior, esa que solo vosotros sabéis dónde está. Hay momentos en los que el alma no necesita una explicación, sino un signo. El padre Leopoldo lo sabía. Por eso, cuando hablaba del día de la ascensión del Señor, no lo hacía como quien recita un dogma aprendido, sino como quien ha presenciado, en el silencio de un confesionario, lo que sucede cuando un corazón herido se entrega por completo. Decía con sencillez, el día que Cristo sube, hay quienes bajan con Él, pero al corazón. Y esta frase, incomprendida por muchos, no hablaba de confusión teológica, sino de un misterio profundo. Mientras Cristo es elevado, el corazón de Jesús busca descender. No es una contradicción, es un movimiento invisible, simultáneo, donde el cielo toca la tierra sin que nadie lo note, excepto el alma dispuesta. En sus últimos meses, el padre Leopoldo escribió varias notas que no fueron publicadas, pero que sus hermanos capuchinos conservaron en manuscritos privados. En una de ellas decía, cuando la Iglesia celebra la gloriosa ascensión del Señor, el Sagrado Corazón espera en la puerta de los que lloran. Esta frase, aparentemente simple, encierra una promesa tan profunda como concreta, porque no se refiere solo a un símbolo, se refiere a una visita real, espiritual, íntima.
de aquel que no olvida a los que han esperado toda una vida una señal del cielo. Y esa puerta, como tantas veces repitió el santo confesor, no está en las paredes del hogar, sino en la rendija más oculta del alma. El día de la Ascensión es entonces más que un recuerdo litúrgico, es una oportunidad, pero no para el espectáculo, ni para la emoción superficial. Es una oportunidad para entregar, en silencio, lo que pesa, para ofrecer lo que ha dolido, para consagrar lo que no sabéis cómo sanar. Hay quienes se preparan para esta fecha con cantos y decoraciones, y todo eso es bueno. Pero el padre Leopoldo recomendaba otra forma más radical, el ofrecimiento interior. Decía que ese día era como un umbral entre dos dimensiones, y que si uno lo cruzaba con fe, muchas cosas comenzaban a ordenarse sin necesidad de hacer ruido. Un testimonio recogido en Florencia, Italia, en el año 2011, cuenta la historia de Marta, una mujer de 67 años que había vivido más de 2 décadas en silencio tras la muerte trágica de su hijo. Nunca volvió a hablar de su dolor, pero ese año, el 1 de junio, asistió por primera vez a una misa de la Ascensión y al escuchar el Evangelio, sintió una paz que describió como una ráfaga que no venía del viento, sino de dentro. Esa noche, sola en casa, rezó con palabras que salieron sin preparación. Jesús, si has subido al cielo, llévate mi culpa contigo. Y al día siguiente, por primera vez en años, pudo dormir sin angustia. No hay fórmulas mágicas, hay momentos de obediencia espiritual. El padre Leopoldo no ofrecía caminos fáciles, no prometía milagros inmediatos, pero sí enseñaba que la constancia humilde abre más puertas que el entusiasmo efímero. Por eso, insistía en algo que pocos comprendían: preparar el hogar como templo, pero no con imágenes nuevas ni decoraciones costosas, sino con gestos simples. Encender una vela por amor, colocar una cruz en el centro de la casa, dejar la Biblia abierta como señal de espera. Decía que esas cosas no eran amuletos, sino señales visibles de una fe invisible, y que el corazón de Jesús, al verlas, obraba. En Tegucigalpa, Honduras, un hombre llamado Felipe escribió una carta al convento de los capuchinos relatando lo que vivió durante la Ascensión de 2019. Su madre estaba enferma y él, sin saber qué más hacer, colocó una pequeña imagen del Sagrado Corazón sobre la mesita de noche. Rezó una oración improvisada, pero profunda, pidiendo que si Dios quería llevarla, la tomara en paz. Esa madrugada, la señora falleció en calma, sin dolor, con una sonrisa leve en el rostro. Felipe no pidió un milagro, pidió presencia, y la obtuvo. Estos son los detalles que el padre Leopoldo enseñaba a ver. Lo que no se grita, lo que no se presume, pero transforma, porque en la Ascensión lo que importa no es si el cuerpo sube al cielo, sino si el alma deja de arrastrarse en la tierra. ¿Qué podemos hacer entonces para prepararnos de verdad? La respuesta no está en una lista, sino en un acto de ofrecimiento, un acto de recogimiento, un acto de fe sin condiciones. El padre Leopoldo solía decir: en la Ascensión, Cristo lleva consigo lo que le entregamos sin esperar respuesta. Esa es la clave. Y es también la prueba: entregar sin exigir, amar sin ruido, esperar sin quejarse y confiar, aunque no se vea el resultado. En Ciudad de México, hace pocos años, una mujer llamada Dolores decidió escribir una carta al Sagrado Corazón. No sabía cómo expresarse, así que simplemente relató sus penas y la colocó bajo el crucifijo de su comedor. Era el día de la Ascensión. Nadie supo de esa carta, pero 2 semanas después, su hija, con la que había perdido toda comunicación desde hacía años, llamó inesperadamente. La conversación fue breve, pero el tono era diferente. «Sentí que debía llamarte», dijo. Dolores no mencionó la carta, solo lloró en silencio,
sabiendo que el cielo la había escuchado. Y es que el corazón de Jesús no necesita discursos largos, solo necesita sinceridad. La sinceridad de quien ya no finge, de quien se sabe frágil, pero amado, de quien, en medio de la oscuridad, aún es capaz de decir: creo que tú puedes hacer algo nuevo. El padre Leopoldo lo decía con claridad: Cristo no subió al cielo para alejarse, sino para preparar el camino de los que aún no saben cómo volver. Y ese camino comienza cuando, en un rincón cualquiera de la casa, alguien se atreve a creer sin ver, a confiar sin pruebas, a esperar sin fechas. Ese alguien puede ser uno de vosotros, y ese día puede ser el próximo 1 de junio. Hay enseñanzas que no se transmiten con palabras, sino con gestos que atraviesan el alma. El padre Leopoldo Mandić nunca escribió tratados extensos ni ofreció discursos floridos. Enseñaba con sus silencios, con la forma en que escuchaba los pecados sin juicio y con la manera en que, en medio de su fragilidad física, se inclinaba con respeto ante cada alma como si viera en ella algo sagrado. Uno de los gestos más reveladores que conservan quienes lo conocieron era su costumbre de colocar la mano sobre el pecho, muy cerca del corazón, cuando alguien hablaba de dolor. No era un gesto casual, era una forma de indicar, sin decirlo, que todo sufrimiento humano toca el corazón de Cristo y que en ciertas fechas ese corazón late con mayor intensidad sobre quienes lo invocan con sencillez. Por eso, cuando hablaba del día de la Ascensión, no lo hacía desde el misterio de la altura, sino desde la urgencia del descenso. Decía: Cristo sube, sí, pero su corazón baja donde aún hay llanto que no ha sido consolado. Esta frase, escrita en una de sus últimas cartas espirituales, ha sido meditada por muchos como una síntesis viva de su espiritualidad. Jesús no se aleja del mundo cuando asciende. Al contrario, comienza a actuar desde lo alto con mayor ternura sobre quienes viven en la tierra con el alma abierta. No es una metáfora, es una realidad teológica y mística que tiene consecuencias concretas. El cielo se vuelve más cercano y la acción del corazón de Jesús más visible, aunque solo lo perciban los que saben mirar con fe. En una ocasión, un joven seminarista que lo visitó en su celda le preguntó por qué el Sagrado Corazón no hacía milagros visibles ese día. El padre Leopoldo lo miró con ternura y respondió: porque los milagros de la Ascensión no son para ver, son para sostener a quienes están por rendirse. Esa respuesta quedó grabada en el corazón de aquel joven, que años después escribió que fue ese pensamiento el que lo sostuvo durante la enfermedad de su madre, cuando todo parecía perdido y solo la fe mantenía viva la esperanza. Ese tipo de intervención silenciosa, pero profunda, es la que caracteriza al Sagrado Corazón en la solemnidad de la Ascensión. No viene con rayos ni portentos, sino como una brisa firme que sostiene lo que está a punto de caer. El padre Leopoldo repetía que ese día no era solo una fiesta del calendario, sino una hora marcada en el cielo para fortalecer lo débil, recordar lo olvidado y encender la llama en quienes sienten que su fe se ha enfriado. La Ascensión no es solo Cristo subiendo, decía, es el momento en que el cielo busca hospedaje en la tierra. En la ciudad de Arequipa, Perú, una mujer de nombre Rosario compartió su experiencia en un pequeño grupo de oración. Contó que, sin conocer esta devoción, ni saber nada sobre el padre Leopoldo, el día de la Ascensión de hace 3 años sintió una fuerza inexplicable para pedir perdón a su hija, con la que no hablaba desde hacía más de una década. Aquella noche escribió una carta con lágrimas en los ojos y la dejó sobre la mesa. Su hija, sin saber que ese día era especial, llegó sin avisar a la casa 2 horas después. No hubo grandes palabras, solo un abrazo prolongado, un silencio lleno de sentido y una paz que Rosario describió como una visita de lo alto. Historias como esta no son estrategias emocionales,
Son semillas del corazón de Jesús plantadas en el tiempo correcto. El padre Leopoldo decía que el cielo tiene su propio calendario y que cuando coincide con un corazón abierto en la tierra, sucede algo irreversible. La ascensión, en este sentido, es la prueba de que la distancia entre Dios y el hombre es más breve de lo que parece, y que si uno se atreve a ofrecer el dolor con confianza, la respuesta llega, no siempre como se espera, pero sí como se necesita. Hay otro aspecto que el padre Leopoldo enseñaba con insistencia: la necesidad de preparar el alma para recibir, porque no basta con esperar pasivamente. La gracia no irrumpe donde no se le abre paso, y abrir paso significa muchas veces despojarse de rencores, de juicios, de desesperanzas. El corazón de Jesús no habita en donde reina el ruido interior. Por eso recomendaba que los días previos a la ascensión se vivieran con especial recogimiento. Rezar en silencio, bendecir la casa con agua bendita, colocar una imagen del corazón de Jesús en un lugar visible y, sobre todo, hacer una confesión sincera si era posible. En Morelia, México, un grupo de mujeres mayores decidió reunirse cada 1 de junio desde hace 6 años, no por costumbre, sino por una promesa interior que sintieron tras escuchar una prédica en internet sobre el Sagrado Corazón. Se reúnen en una sala sencilla, encienden una vela, leen el Evangelio del día y comparten una oración escrita entre todas. Una de ellas, Mercedes, contó que desde que comenzaron esa pequeña práctica, su salud emocional mejoró. No tengo menos problemas, dijo, pero tengo más fuerza para no rendirme, y eso me basta. El testimonio fue breve, pero quienes la oyeron sabían que decía la verdad, porque cuando el corazón de Jesús actúa, no necesariamente cambia las circunstancias, cambia el alma con la que enfrentamos esas circunstancias. El padre Leopoldo insistía en que la promesa del corazón de Jesús no es mágica, sino sacrificial. Es una promesa que nace en la cruz y que por eso mismo solo florece en quienes saben lo que cuesta esperar. Por eso decía, el corazón de Cristo no se manifiesta en lo espectacular, sino en lo escondido, allí donde hay un alma rota que sigue rezando, aunque nadie la vea. Y en eso consistía la gracia de la ascensión, en recordar que Cristo no sube solo para reinar desde el cielo, sino para volver, de forma nueva, al interior de cada alma que lo desea. La ascensión, entonces, no es el final de la historia, es el comienzo de una presencia distinta, una presencia que no se impone, pero que transforma. Y el padre Leopoldo lo sabía. Por eso, cuando alguien le preguntaba cómo prepararse para ese día, respondía con una sola frase: deja que Él suba, y tú baja el corazón. Porque solo quien se humilla puede recibir la visita de un Dios que no se impone con fuerza, sino que se entrega con amor. Cuando se habla del Sagrado Corazón de Jesús, muchos piensan en una imagen colgada en una pared, en una devoción de otras generaciones, en palabras suaves o promesas lejanas. Pero quienes han experimentado su presencia saben que no se trata de algo simbólico. El corazón de Cristo no es una figura decorativa, es una realidad viva, ardiente, profundamente activa en la historia de las almas. El padre Leopoldo Mandich lo decía con una mezcla de firmeza y ternura. El corazón de Jesús no está quieto, siempre busca una casa donde reposar. Y añadía, pero esa casa no siempre tiene paredes, a veces es una historia, una herida, un rincón del alma donde alguien aún espera con fe. Por eso, el día de la ascensión del Señor no debe vivirse como una celebración litúrgica más. Es un momento de gracia, de cruce entre lo visible y lo invisible, donde el cielo se inclina no hacia todos, sino hacia los que se han preparado para recibir. El padre Leopoldo enseñaba que hay días donde el cielo actúa con una intensidad distinta, y el 1 de junio, día en que celebramos la gloriosa subida de Cristo al Padre, es uno de esos días marcados por el misterio y por la promesa.
promesa que no nace de visiones extraordinarias, sino de la vida interior de los santos, que con los pies en la tierra y el corazón en Dios, sabían interpretar los movimientos ocultos de la gracia. En una de sus meditaciones breves, el padre Leopoldo escribió: «El día que Cristo asciende, el corazón permanece, y permanece donde se le ha amado sin pedir explicaciones». No hablaba de dogma, hablaba de experiencia, porque él mismo vivía en carne propia ese misterio. Sufría en silencio dolores físicos intensos, pero nunca se quejaba. Lo que sí hacía, cada 1 de junio, era pasar un largo rato en adoración silenciosa, con la mirada fija en el crucifijo, como si esperara algo que solo su alma sabía. Una religiosa que lo asistía en los últimos años de su vida relató que ese día el padre no hablaba casi nada, pero su rostro cambiaba. Era como si escuchara una voz que los demás no podían oír. Ella no comprendía qué ocurría, pero intuía que algo grande sucedía en ese silencio. Hoy, muchos años después, se entiende mejor lo que vivía. El corazón de Jesús, en el día de la ascensión, le visitaba con la delicadeza que solo conocen los que han ofrecido su vida por entero. Y esa es la clave: ofrecer la vida, no de palabra, sino con actos pequeños, concretos, silenciosos, como hizo Paula, una mujer de Medellín que durante años cuidó a su esposo enfermo sin quejarse, sin recibir reconocimientos, sin compañía. El 1 de junio del año pasado, sin saber nada sobre esta enseñanza, se despertó con una paz interior profunda. Era como si alguien hubiese pasado por la casa durante la noche, dijo. Ese mismo día, su esposo le pidió perdón por todo lo que había callado durante años. Fue un momento breve, pero transformador. Ella no esperaba nada, solo había amado en silencio. Y el cielo, como tantas veces enseña el corazón de Jesús, premió su fidelidad. La espiritualidad del Sagrado Corazón no se trata de sentir, sino de permanecer. Permanecer en la fe cuando todo parece vacío. Permanecer en la entrega cuando nadie lo ve. Permanecer en la oración cuando las palabras ya no alcanzan. Y eso es precisamente lo que el padre Leopoldo vivió durante toda su vida. Su confesonario era un altar de misericordia, su celda, un santuario de intercesión, y cada persona que lo visitaba salía con la sensación de haber sido escuchada no por un hombre, sino por el mismo corazón de Cristo. Un aspecto que pocos conocen es que, cada año, el padre Leopoldo escribía una carta espiritual dirigida a las almas que sufren en silencio. Nunca firmaba con nombre completo, solo ponía: un sacerdote que también espera. En una de esas cartas, descubierta décadas después en una pequeña comunidad de Croacia, se leía esta frase: la ascensión no es una despedida, es la entrada del corazón de Dios en las casas que aún no han perdido la esperanza. Esa frase, conservada en una hoja amarillenta por el paso del tiempo, hoy forma parte del archivo espiritual que sus hermanos capuchinos consideran como testamento de fe. Hay un patrón que se repite en los testimonios relacionados con este día. El cambio no suele ser exterior, es interno. No hay fuegos artificiales ni voces del cielo. Hay decisiones silenciosas que después de ese día ya no se revierten. Una mujer en San José, Costa Rica, compartió que llevaba más de 10 años sin poder perdonar a su hermana. El día de la ascensión, mientras leía un texto sobre el Sagrado Corazón, sintió la necesidad de escribirle un mensaje. Lo hizo sin esperar respuesta, pero lo que recibió fue una llamada donde su hermana rompía en llanto y decía: «Soñé anoche que el corazón de Jesús te abrazaba, y yo solo miraba». No sabían que era 1 de junio, pero el cielo sí. Y es que, como decía el padre Leopoldo, las fechas del cielo no están escritas en nuestros relojes, sino en nuestras heridas. Cuando una herida se ofrece en silencio, cuando una ofensa se entrega sin venganza, cuando una vida sencilla se pone en manos del Señor, ese día, aunque parezca uno más,
se convierte en un día de gracia. Y eso es lo que ocurre con la ascensión. Cristo no se aleja, se vuelve más cercano. Pero para verlo, no basta mirar al cielo, hay que mirar hacia adentro. El corazón de Jesús no exige grandes obras, pide docilidad, pide preparación, pide confianza. Y esa preparación no se hace con actividades frenéticas, sino con disposición humilde. Por eso, si alguno de vosotros siente que este 1 de junio no tiene nada especial, es porque aún no ha abierto la puerta interior, no la puerta de la casa, la del alma, esa que solo se abre con perdón, con oración callada, con un gesto de amor sincero. El padre Leopoldo no dejó rituales, dejó ejemplos, dejó un modo de vivir que no buscaba aplausos, sino almas transformadas. Y su enseñanza sobre la ascensión no era para multitudes, era para los que todavía creen que una oración dicha con fe puede cambiar un destino, y para quienes entienden que el corazón de Jesús no visita a los perfectos, sino a los que lo esperan con humildad. A lo largo de su vida, el padre Leopoldo Mandić insistió en algo que muchos olvidan. No toda gracia viene con consuelo, y no todo consuelo es señal de gracia. En una de sus cartas más íntimas escribió: Dios a veces bendice con consuelo, pero otras veces bendice con silencio, con espera, con fidelidad sin aplausos. Y es precisamente en días como la Ascensión donde esta enseñanza toma cuerpo, porque mientras muchos celebran el triunfo glorioso de Cristo subiendo al cielo, hay quienes, en lo secreto, lo reciben en la tierra con una intensidad que transforma el alma sin que nadie lo note. El Sagrado Corazón obra de forma invisible pero definitiva sobre aquellos que, sin comprenderlo todo, permanecen de pie en medio del dolor. El padre Leopoldo, con su salud frágil y su cuerpo gastado por las horas interminables en el confesionario, sabía que los grandes movimientos del cielo rara vez vienen con espectáculo. Solía repetir a quienes le preguntaban sobre la gracia del Sagrado Corazón: no miréis las señales, mirad si vuestro corazón aún está dispuesto. Porque cuando uno se dispone interiormente, cuando se vacía de juicios, rencores y ruidos, algo empieza a cambiar, aunque por fuera todo parezca igual. Y en días como el de la Ascensión, esa transformación puede comenzar con un susurro del alma: Jesús, si subes al cielo, llévame contigo, aunque nadie lo vea. En un pequeño pueblo de Galicia, una anciana llamada Milagros contaba que cada 1 de junio encendía una vela frente a una imagen del Sagrado Corazón, sin decirle a nadie. Lo hacía sola, sin música, sin palabras, simplemente sentada frente a él. Un año, tras perder a su nieto en un accidente, repitió el gesto con las manos temblorosas. Dijo en su interior: no entiendo nada, pero sigo confiando. Esa noche, soñó con su nieto sonriendo y una voz que decía: el corazón no olvida. Jamás lo interpretó como una aparición, ni quiso contarlo como un milagro. Solo afirmó que, desde entonces, podía respirar en paz. Historias como la de Milagros se multiplican silenciosamente por el mundo. No ocupan titulares ni llenan libros, pero son las que nutren la fe real, la que se vive en lo escondido. Porque el Sagrado Corazón no se derrama sobre multitudes indiferentes, sino sobre almas abiertas. Y el padre Leopoldo lo entendía con una profundidad que no viene de los estudios, sino de la intimidad con Dios. Enseñaba que el día de la Ascensión es, en realidad, un día de descenso interior. Mientras Cristo sube, nosotros estamos llamados a bajar en humildad, a entregar el orgullo, a vaciarnos de nosotros mismos para que Él reine en el centro del alma. Una mujer en Monterrey, llamada Julia, compartió que durante años no pudo rezar. La oración le parecía lejana, incluso artificial. Había vivido una separación dolorosa, la muerte de un hijo y una lucha contra la depresión que la dejó sin palabras ante Dios.
Pero el 1 de junio de 2022, mientras acompañaba a su madre a misa, escuchó al sacerdote decir: Cristo asciende, pero su corazón se queda con los que no lo han soltado. Esas palabras la rompieron por dentro. No supo por qué, pero al llegar a casa, tomó un rosario viejo que estaba guardado y comenzó a rezar, entre lágrimas, un Padre Nuestro que no terminaba de recordar. Al terminar solo dijo: Jesús, si aún estás conmigo, dame una señal de que no me he perdido. Y esa noche durmió sin pesadillas por primera vez en años. Lo que el corazón de Jesús obra en la ascensión no es algo que se pueda prever, controlar o manipular. Es una obra libre, amorosa, delicada, que se adapta al estado interior de cada alma. Algunos reciben consuelo, otros claridad, otros fortaleza, y muchos una paz tan honda que ni siquiera saben cómo explicarla. El padre Leopoldo hablaba de esta paz como el eco de un abrazo que no se ve, pero que se queda, y decía que ese eco es más transformador que muchos milagros visibles, porque permanece en el alma cuando todo lo demás falla. Hay una frase suya que resume esta espiritualidad con claridad: el corazón de Jesús no viene a resolver la vida, viene a sostenerla desde dentro. Y esto es lo que ocurre en el día de la ascensión. Cuando uno se prepara con fe, el alma de pronto se descubre menos sola. El dolor sigue, la situación externa tal vez no cambia, pero hay algo que se estabiliza en lo profundo, una especie de ancla que impide que el alma se hunda. Eso es gracia, y esa gracia tiene fecha, el día en que Cristo asciende y su corazón desciende. En muchas familias, ese día pasa como cualquier otro. Se enciende la televisión, se habla de cosas superficiales, se ignoran los tiempos litúrgicos. Pero en algunos hogares, algo distinto ocurre. Se reza, se consagra la casa, se bendice el pan, se abre la Biblia, y no importa si nadie lo nota, el cielo sí lo ve. El padre Leopoldo afirmaba que el cielo no se fija en las luces, se fija en la fidelidad escondida, y esa fidelidad es la que atrae la acción del corazón de Jesús. En Guayaquil, un abuelo llamado Ernesto decidió, a sus 82 años, hacer algo que nunca había hecho: escribir una carta de agradecimiento al Señor. Lo hizo el 1 de junio, luego de escuchar un audio enviado por su nieta sobre el padre Leopoldo. En la carta, no pidió nada. Solo dio gracias por haber vivido, por haber sido perdonado tantas veces y por no haberse rendido. Al final de la carta escribió: si hoy subes al cielo, llévame en tu corazón. Murió pacíficamente 4 días después. La carta fue encontrada bajo su almohada. Sus nietos, al leerla, no pudieron contener las lágrimas. Uno de ellos volvió a misa después de años alejado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se trata del corazón de Jesús, las coincidencias suelen tener forma de promesa cumplida. El día de la ascensión no es para multitudes distraídas, es para almas dispuestas, para los que, como el padre Leopoldo, saben que el silencio vale más que 1000 palabras y que el corazón de Cristo no se impone, se ofrece, y cuando se ofrece, transforma, no desde fuera, sino desde lo más íntimo, en ese espacio donde solo Dios y el alma saben lo que aún duele, lo que aún espera, lo que aún confía. El día de la ascensión no es el final del camino, sino el inicio de una promesa eterna. Cristo sube, sí, pero no para desaparecer, sino para preparar el lugar donde también nosotros estamos llamados. Y mientras sube, su corazón, abierto, herido y glorioso, permanece latiendo sobre la tierra en busca de almas dispuestas a amar sin condiciones. Esa es la obra silenciosa del Sagrado Corazón: consolar sin ruido, sanar sin exigir, actuar sin ser visto. Y el padre Leopoldo Mandich fue testigo de esto, no con visiones ni discursos, sino con una vida entregada hasta el último suspiro. Hay algo profundamente sagrado en comprender que el corazón de Jesús no se olvida de los pequeños.
que no visita solo a los sabios ni a los perfectos, visita a los cansados, a los que han llorado en silencio, a los que no saben poner en palabras su fe, pero aún creen. En cada historia que habéis escuchado, de mujeres anónimas, de abuelos escondidos, de jóvenes que buscan sentido, se revela una misma verdad. Cuando un alma se entrega en el día de la ascensión, el cielo responde. Y no lo hace con grandes manifestaciones externas, lo hace con señales discretas, pero contundentes. Un perdón inesperado, un abrazo que parecía imposible, un pensamiento de paz en medio de la noche, un recuerdo que se convierte en reconciliación, un sí interior que nadie oye, pero que cambia todo. Y eso es lo que el padre Leopoldo deseaba enseñar, que hay momentos en que el cielo actúa sin hacer ruido, pero con consecuencias eternas. Si habéis llegado hasta aquí, si vuestro corazón ha permanecido atento durante todo este mensaje, entonces no ha sido casualidad. El Señor os ha traído hasta este punto para recordaros algo que quizá habíais olvidado. Vuestro dolor no es invisible, vuestra fidelidad no ha sido en vano, y vuestra oración más sencilla ha sido escuchada. El corazón de Cristo no se ha cerrado, sigue latiendo, esperando que le abráis la puerta de vuestra alma, justo ahora, justo aquí. A veces, una fecha como el 1 de junio puede parecer una más en el calendario, pero para quienes tienen el alma despierta, puede convertirse en un día marcado por la eternidad. Porque si hoy tomáis la decisión de abrir vuestro hogar, de consagrar vuestras heridas, de entregar lo que aún pesa, entonces no será un día cualquiera, será el día en que el cielo tocó vuestra casa, como ya ha tocado la de tantos que habéis escuchado en estos relatos. Por eso, antes de cerrar este mensaje, os invito a hacer algo más que escuchar. Os invito a dar un paso de fe, un gesto sencillo, pero profundo. Si sentís que el corazón de Jesús os ha hablado hoy, escribid en los comentarios: Jesús, consagro mi casa y mi vida a tu sagrado corazón. No es una frase automática, es una declaración, un acto de confianza, un sello invisible que el cielo no ignora. Si este mensaje ha tocado vuestro corazón, dejad vuestro like como señal de gratitud, como testimonio silencioso de que aún hay almas que creen en el poder del amor de Dios. Y si deseáis seguir recibiendo enseñanzas como esta, nacidas del silencio de los santos, no de modas ni repeticiones, suscribíos al canal, porque cada palabra que compartimos aquí busca una sola cosa: alimentar vuestra fe con profundidad, verdad y esperanza. Gracias de corazón por haberos quedado hasta el final. Gracias por escuchar, por abrir vuestra alma, por no pasar de largo. En un mundo donde muchos prefieren el ruido, vosotros habéis elegido el silencio sagrado de una enseñanza que viene del cielo. Y si alguna vez dudáis de si vale la pena seguir confiando, recordad esta promesa del padre Leopoldo: Dios no olvida a quien espera en su corazón. A su tiempo, responde. Y cuando responde, lo cambia todo. Os dejo bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús, que actúa sin cesar en quienes le buscan con fe sencilla, y bajo el manto maternal de la Virgen María, consuelo de los humildes y reina del cielo. Que Dios os bendiga hoy y siempre, y que este próximo 1 de junio no pase desapercibido, porque el cielo, os lo aseguro, ya ha marcado ese día con vuestra historia.